Desde reinas guerreras que provocaron rebeliones contra grandes imperios, hasta conquistadores que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Hoy veremos 10 guerreros legendarios de la historia. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificación. Ahora sí, comencemos. Número 10. Atila el Huno. Fue el último y más poderoso caudillo de los hunos, tribu procedente probablemente de Asia, aunque sus orígenes exactos son desconocidos. Atila gobernó el mayor imperio europeo de su tiempo, desde el 434 hasta su muerte en el 453, conocido en Occidente como el azote de Dios. Atila invadió 2 veces los Balcanes, estuvo a punto de tomar la ciudad de Roma y llegó a sitiar Constantinopla. Llegó incluso a Cenabún, capital romana de comercio. El imperio de los hunos se desmembró y se extinguió tras la muerte de Atila. A pesar de todo, Atila se convirtió en una figura legendaria de la historia de Europa, y en gran parte de la Europa occidental se le recuerda como el paradigma de la crueldad, la destrucción y la rapiña. Algunos historiadores, en cambio, lo han retratado como un rey grande y noble. Número 9. William Wallace. Fue un soldado escocés de ascendencia galesa que dirigió a su país contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I de Inglaterra en la primera guerra de independencia de Escocia. En la batalla de Ayr, capital del condado, William Wallace junto a un grupo de hombres atacó a un destacamento inglés destinado en el condado y asesinó a un gran número de soldados. Apenas un par de días más tarde fue capturado por las fuerzas realistas y encerrado en prisión. Tras escapar, Wallace comenzó a juntar hombres y enseñarles las artes de la guerra para luchar contra la dominación inglesa. El 11 de septiembre de 1297, William Wallace arrasó por completo al ejército inglés, comandado por el conde de Surrey, en la batalla del puente de Stirling. A su retorno, fue nombrado guardián de Escocia. Posteriormente, mandó una tropa a conquistar York, lugar clave para los ingleses, ya que desde ahí salían los ataques hacia tierras escocesas. El 1 de abril de 1298, las tropas inglesas al mando del rey de Inglaterra y las tropas escocesas se enfrentaron en la batalla de Falkirk. Wallace perdería a manos de los temidos arqueros de Gales. Wallace fue juzgado y condenado a muerte por traición al rey. La ejecución de Wallace fue desmesuradamente cruel. Lo desnudaron y lo arrastraron por Londres, atado de los talones a un caballo. Fue ahorcado a una altura que no fuese suficiente para romperle el cuello, descolgado antes de que se ahogase, eviscerado, y sus intestinos fueron quemados ante él, antes de ser decapitado. Número 8. Boudica, la reina guerrera de los Cicenos, luchó durante el mayor levantamiento en Britania contra la ocupación romana durante el reinado del emperador Nerón. Su nombre significaba victoria. Era alta, de voz áspera y mirada feroz, cabello pelirrojo hasta la cadera, túnica de muchos colores y un manto grueso ajustado con un broche, y siempre usaba un grueso collar de oro. Tras la muerte de su esposo, el rey Prasutago, ella y sus hijas perdieron todo el derecho de la realeza, ya que, aunque para los celtas existe igualdad entre el hombre y la mujer, para los romanos no, con lo cual sufrieron terribles abusos y constantes saqueos. Los pobladores, cansados de esta injusticia, decidieron rebelarse y seguir a su reina en combate. El primer ataque fue a Trinovantia. Los romanos intentaron socorrer la ciudad, pero sus fuerzas fueron derrotadas. Cuando las noticias llegaron al gobernador de Britania, este ordenó dirigirse a Londinum, pero Boudica ya había incendiado la ciudad y masacrado a sus habitantes. Tampoco llegó a tiempo para defender Verulamium y la ciudad también fue arrasada. Finalmente, el Imperio Romano y Boudica combatieron en la batalla de Watling Street. El ejército romano estaba bien disciplinado y armado. El de Boudica, aunque era más numeroso, estaba compuesto por niños de 10 años e incluso ancianos. La masacre fue total. Los britanos sintieron pánico y comenzaron a retroceder, aplastándose unos a otros mientras los romanos seguían su avance implacable. El destino de Boudica no se tiene claro, si acabó suicidándose con veneno para evitar que los romanos la atraparan o si logró escapar, ya que Boudica y sus 2 hijas, que también lucharon ferozmente en el frente de batalla, nunca fueron encontradas muertas. Número 7. Aníbal Barca.
Fue un general y estadista cartaginés, considerado como uno de los más grandes estrategas militares de la historia, hijo de Amílcar Barca, quien, según la leyenda, le hizo jurar odio eterno a los romanos ante los mismos dioses. Fue el general más activo de la Segunda Guerra Púnica, en la que llevó a cabo una de las hazañas militares más audaces de la antigüedad. Aníbal y su ejército, en el que se incluían 38 elefantes de guerra, partieron de Hispania y atravesaron los Pirineos y los fríos Alpes, con el objetivo de conquistar el norte de Italia, atacando por la parte de atrás. Allí derrotó a los romanos en grandes batallas campales, como la del río Trebia, la del lago Trasimento y la de Canas, que aún se estudia en las academias militares en la actualidad. A pesar de su brillante movimiento, Aníbal no llegó a entrar en Roma. Existen diversas opiniones entre los historiadores, que van desde la carencia de materiales que tenía Aníbal a consideraciones políticas que defendían que la intención de Aníbal no era tomar Roma, sino obligarla a rendirse. No obstante, Aníbal logró mantener un ejército en Italia durante más de una década, recibiendo escasos refuerzos. Tras la invasión de África por parte de Escipión el Africano, el Senado púnico lo llamó de vuelta a Cartago, donde fue finalmente derrotado por Escipión en la batalla de Zama. Se refugió en la corte de Prusias I, el rey de Bitinia. Los romanos exigieron al bitinio que entregara al cartaginés, a lo que el rey accedió. Sin embargo, antes de ser capturado, Aníbal prefirió suicidarse. Número 6. Espartaco, jefe de una rebelión de esclavos en Roma. Al parecer era un desertor del ejército romano que había sido capturado y vendido como esclavo a un entrenador de gladiadores de Capua llamado Léntulo. En el año 73 a.C. consiguió escapar junto con otros 70 esclavos y desencadenó una rebelión en el sur de Italia. Refugiado en la zona del Vesubio, Espartaco aprovechó sus conocimientos militares y sus innegables dotes organizativas para formar un verdadero ejército, que llegó a tener más de 70.000 hombres. Intentó sacarlos de Italia para garantizar su libertad, pero después de seguirles hasta el norte de la península, sus hombres no quisieron atravesar los Alpes y prefirieron permanecer en Italia, divididos en bandas dedicadas al saqueo. Espartaco regresó al sur con los que quedaban, con intención de escapar por mar. Había derrotado 6 veces a las tropas que Roma había enviado contra él, pero ante el temor que intentara apoderarse de la ciudad, Marco Licinio Craso, al mando de 10 legiones, acabó con la que sería la rebelión más importante contra la República Romana en suelo italiano. Número 5. Napoleón Bonaparte fue un militar y gobernante francés, cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses, el 18 de mayo de 1804, y proclamado rey de Italia, el 18 de marzo de 1805. Napoleón es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, ya que comandó campañas bélicas muy exitosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta el momento en Europa. Es considerado por algunos un déspota ilustrado, debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. Se le juzga como el personaje clave que marcó el inicio del siglo XIX y la posterior evolución de la Europa contemporánea. Durante poco más de una década, tomó el control de casi toda Europa occidental y central, mediante una serie de conquistas y alianzas. Finalmente, fue derrotado para siempre en la batalla de Waterloo en Bélgica. Número 4. Gengis Khan, quien estaba llamado a forjar el más vasto imperio que ha conocido la humanidad, nació en las desoladas estepas de Mongolia. El pueblo mongol era uno de los pueblos nómades más pequeños que vagaban con sus rebaños. Cada uno tenía su propio khan o príncipe, encargado de cuidar que en su territorio reinase un cierto orden. Bajo su liderazgo como gran khan, los mongoles comenzaron una oleada de conquistas que extendió su dominio a un vasto territorio. Su verdadero nombre era Temujin, que significa el mejor acero. La versión china es Tie Mou Yen, que significa hombre supremo de la tierra. Genghis Khan es el nombre que se le dio tras ser entronizado como el gran khan de los mongoles en 1206. Ahí provocó la Yasa, una ley general que regía la vida ciudadana. En ella estableció medidas específicas relacionadas con la situación y los derechos de las mujeres. La ley establecía que todos los hijos de un hombre con sus esposas o sus concubinas, fueran hombres o mujeres, eran herederos legítimos. Autorizó a las mujeres a acceder al ejército y podían
podían ocupar diversos puestos militares, entre ellos la defensa en el campo de batalla. Número 3. Julio César, político y militar romano del siglo I a.C., que alcanzó la más alta magistratura del Estado romano y dominó la política de las repúblicas tras vencer en la guerra civil que le enfrentó al sector más conservador del Senado. Sus conquistas extendieron el dominio romano sobre los territorios que hoy integran Francia, Bélgica, Holanda y parte de Alemania. Fue el primer general romano en entrar en los inexplorados territorios de Britania y Germania. César tenía problemas para ingresar a la capital, luego de volver de una conquista. Una de aquellas veces, César sabía que si entraba en la capital sería juzgado y exiliado, momento en el que pronunció la inmortal frase, alea iacta est, la suerte está echada. Inició así una guerra civil en la que se enfrentó a sus opositores en la capital, ganando y ostentando el título de amo de la república. Se hizo nombrar cónsul y dictador vitalicio e inició una serie de reformas económicas, urbanísticas y administrativas. A pesar que bajo su gobierno la república experimentó prosperidad, algunos senadores vieron a César como un tirano que ambicionaba restaurar la monarquía. Un grupo de senadores, formado por hombres de confianza del mismo César, armaron una conspiración con el fin de eliminarlo. César sería asesinado en el Senado. Su muerte provocó el estallido de otra guerra civil, en la que los seguidores del César derrotaron al grupo que conspiró su muerte. El legado del César siempre estaría destinado a triunfar. Número 2. Leónidas, uno de los espartanos más citados de las fuentes antiguas. A comienzo de la era cristiana, algunos comparaban su sacrificio y el de Sócrates con la muerte de Cristo. En el año 480 a.C. dirigió un pequeño contingente de 300 espartanos hasta el paso de Termópilas, que controlaba la entrada al corazón de Grecia, para unirse al ejército de las ciudades griegas. Allí resistió durante 2 días los asaltos masivos de las tropas del persa Jerjes. Los griegos fueron traicionados por Efialtes, quien mostró a Jerjes un paso por el lado de la montaña. Enterado de esto, Leónidas decidió que el grueso de las fuerzas griegas se retirase, mientras él cubría su repliegue con sus espartanos. Leónidas, con sus hombres, bajo una lluvia de flechas persas, combatieron hasta la muerte, pero gracias a su resistencia, el ejército griego pudo escapar de la trampa. Con su sacrificio, Esparta se uniría a Atenas en la lucha contra la invasión persa. Número 1. Alejandro Magno. Para la historia de la civilización antigua, las hazañas de Alejandro Magno fueron un torbellino de tales proporciones que aún hoy se puede hablar de un antes y un después de su paso por el mundo. Su biografía es una verdadera epopeya. Fue su padre quien lo preparó para reinar, proporcionándole una experiencia militar y encomendando al mismísimo Aristóteles su formación intelectual. Alejandro continuó el plan de su padre y el que había aprobado la polis griega: tomar venganza contra el poderoso imperio persa. Para esto consiguió un pequeño ejército de 40.000 hombres, los cuales estaban formados por griegos. Así comenzaría la venganza de los griegos contra los persas. A pesar de este pequeño ejército, lograrían conquistar una de sus capitales, el imperio aqueménida. Así dio inicio a un extraordinario periodo de intercambio cultural, en la que los griegos se expandieron, el llamado periodo helenístico. Tanto es así que sus hazañas lo han convertido en un mito, en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida. Conquistaría todo a su paso, únicamente frenado por su propio ejército, que sentía que era suficiente. Entre sus cargos no solo fue rey y emperador, también fue faraón de Egipto, civilización que conquistaría para llegar hasta los persas, donde fundó la ciudad de Alejandría. Su muerte produjo un reparto del imperio y un fraccionamiento en una serie de reinos. El legado de Alejandro a lo largo de más de 2 milenios ha inspirado a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Hey, déjanos abajo en los comentarios sobre qué temas te gustarían que traten nuestros próximos videos. Y no olvides suscribirte, nos vemos en el próximo video.